La serpiente es uno de los miedos más ancestrales del ser humano, unida a él desde que le engañó y provocó que le expulsaran para siempre del jardín del Edén. Estos animales que se arrastran por el suelo en muchas ocasiones pueblan las pesadillas de los más pequeños y eran respetados o convertidos en deidades en algunas culturas antiguas. En general, todos estamos de acuerdo en que toparse con uno de ellos no es muy aconsejable. Por ello, es buena idea alejarse de Quemada Grande, también conocida como la Isla de las Cobras. Suena a fantasía ideada por alguna mente particularmente imaginativa, pero se encuentra en el Océano Atlántico, a 30 kilómetros aproximados de la costa de Sao Paulo, en Brasil. Tiene un área de 43 hectáreas, sorprendentemente casi similar al Vaticano, aunque con menos turistas que él. Un cartel ya nos advierte a nuestra llegada que está prohibido desembarcar ahí porque se trata del lugar más peligroso del mundo y el acceso humano está totalmente prohibido por el gobierno. Es el único lugar del mundo en el que habita la llamada Botrox insularis. Este es su nombre científico, conocida a menudo como cabeza de lanza dorada. Es una serpiente que trepa por los árboles y puede medir hasta 120 centímetros de largo, siendo 5 veces más venenosa que su pariente que se arrastra por el suelo continental, según los expertos. Cazan y comen pájaros, no los que viven en la isla, ya que han aprendido a huir de sus mortíferos ataques, sino aves migratorias más grandes. Son color marrón amarillento y se estima que existen aproximadamente un ejemplar por metro cuadrado. La concentración de Botrox insularis es lo suficientemente intensa en la isla atlántica para haberse ganado el apodo de la Isla de las Cobras y que el gobierno de Brasil la haya vetado a las visitas. Son tan peligrosas justamente por el ambiente en el que habitan al capturar las aves migratorias y por tanto tener que adaptarse al terreno durante miles de años. Tuvieron que perfeccionar su capacidad de trepar los árboles para así poder cazarlas. Su veneno, por otra parte, también se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo para ser más mortífero y así poder alcanzar a las aves más grandes. Puede provocar necrosis, hemorragias, insuficiencia renal e incluso derretir la carne. En ausencia de depredadores terrestres, la víbora de la isla se reprodujo y aumentó su densidad rápidamente, pero no todo fue fácil porque en la isla comenzaron a escasear las presas que se desplazan por el suelo, en especial los roedores que eran su alimento preferido. Con el tiempo, la víbora se fue especializando en otras presas. Esto favoreció la evolución de un veneno específico a las presas más comunes en la isla. Así, las víboras recién nacidas y jóvenes poseen un veneno menos potente que las adultas, pero más tóxico para artrópodos que para otras presas. Las adultas poseen un veneno más potente y muy tóxico para vertebrados pequeños, siendo las aves migratorias y las lagartijas sus presas principales. Un lugar curioso tiene que tener una buena leyenda y la isla de Quemada Grande no es una excepción. Según cuentan, en la isla vivía un farero porque la orientación es fundamental en esta zona de Brasil para los barcos que se encuentran en el área metropolitana de Sao Paulo. Como es lógico, no parece fácil sobrevivir mucho tiempo en una isla plagada de serpientes venenosas y la historia cuenta que han habido varios fareros pero que no han sobrevivido mucho tiempo en la isla debido a las mordeduras de las serpientes. Algunas leyendas hablan de hasta 30 fallecimientos antes que terminase la construcción del faro en la década de los años 20, otros de una familia entera que se dedicaba a operador de guías para las embarcaciones, exterminada también debido a las picaduras. Sea como fuere, en unos pocos años el faro cambió para ser automático. Por ahí solo pasan, al menos con permiso y de forma controlada, los miembros de la Armada brasileña que se encargan de vez en cuando del mantenimiento del faro. Al día de hoy, de hecho, las autoridades de Brasil han declarado la isla como un área relevante de interés ecológico. Sorprendentemente, hay personas que están dispuestas a pagar grandes cantidades de dinero por un ejemplar de la Botrox insularis, pues es un ejemplar sumamente exótico y endémico porque solo existe en la isla y está en peligro crítico de extinción. La razón por la que solo viven en la zona es porque el territorio que ahora es la isla estaba hace miles de años unida al continente hasta que una subida del nivel del mar produjo que se separara, creando esta isla que nosotros conocemos. Las serpientes que habitan en el lugar se quedaron aisladas y, como hemos visto antes, tuvieron que evolucionar para adaptarse al entorno, haciéndose más peligrosas.
Realmente casi nadie tiene permiso de entrar a la isla, pero los cazadores furtivos de la zona se aventuran en la densidad de la selva para conseguir ejemplares específicos por el valor monetario que poseen estos. Sin embargo, el Estado brasileño ha hecho esfuerzos importantes para evitar que investigadores, exploradores y turistas se adentren a las profundidades de la isla de las Cobras. A pesar de las restricciones que ha impuesto el gobierno brasileño, diversos científicos han viajado hasta allí con la intención de investigar el lugar. Hace unos años atrás, unos investigadores australianos hicieron una cobertura especial para obtener veneno de esta serpiente, esto con la intención de desarrollar un mejor suero antiofídico que permita sobrevivir a un ataque de alguna de ellas. Durante casi 4 décadas, la medicina se ha preocupado por generar alternativas para curar picaduras de serpientes. Irónicamente, el antídoto está en el mismo veneno de estas serpientes. Además, de este se extraen también las sustancias necesarias para producir el captopril, un medicamento que se comercializa hoy en día para aliviar los problemas de presión arterial. La endogamia, las enfermedades y los cazadores furtivos han reducido casi a la mitad el número de serpientes que viven en la isla. El nombre de la isla también tiene su propia leyenda. Se cree que se realizó una hoguera para terminar con todas las serpientes y en su lugar plantar plátanos, pero las víboras resistieron demostrando que el territorio era suyo. De cualquier manera, desembarcar en la isla tampoco es la cosa más sencilla del mundo, pues está llena de rocas. Podríamos decir que aunque en teoría la isla de Queimada Grande pertenece a Brasil, está más que demostrado que en realidad pertenece única y exclusivamente a las serpientes. ¿Qué te ha parecido este lugar y el peligro de desembarcar en ella? Te leemos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal para nuevos videos.